Mi nombre es María de la Paz y les quiero comentar un poquito que estuve en el norte de África, en un país islámico 100%, en donde es complicado ser cristiano. De hecho, el país donde estuve está en los primeros 20 lugares de la lista de persecución. Esto hace como más difícil la presencia de cristianos en ese lugar. Eso no quiere decir que no haya, sí hay, pero se enfrentan como a muchos riesgos. Entre ellos, que si se llegan como a convertir al cristianismo, los acusan de ser infieles. Entonces esto es motivo de cárcel en ese país. Pueden tener persecución. Aparte de persecución, pueden enfrentarse a una expatriación, es decir, que les quitan como su nacionalidad y lo sacan del país, además del rechazo de su familia, o también les pueden ocasionar la muerte por ser infieles. En el caso de los obreros se viven otros retos. No se puede predicar de manera abierta, no hay libertad de culto, no puede haber como reuniones libres, entonces se tienen como que reunir de manera diferente a como lo hacen en el occidente, ¿verdad? En el caso también de los obreros, otra de las cosas que noté fue que cuando se enferman, al ser un país que tiene una atención médica muy reducida y no hay especialistas, tienen que dejar como su trabajo ahí para irse a atender a otros países o regresarse a sus países. Es también complicado que establezcan relaciones con las personas locales, sobre todo si son personas blancas, ya sea que sean como de Europa o de América, porque son considerados como infieles. Los extranjeros en su mayoría son considerados como infieles por parte de los locales, y lo único que les llega como de nuestros países son las telenovelas, las películas. Entonces eso les da una idea de que los extranjeros pertenecen como a una moral reducida a nada, y que deshonra como las costumbres o los usos que ellos tienen en su país. Entonces tienen cierta reserva como para juntarse con los extranjeros o invitarlos a sus casas. Entonces por lo regular lo evitan. No es fácil ahí como que ser extranjero tampoco, ya sea que uno sea cristiano, creyente o no, porque a todo el que es como de otro país lo consideran como infiel por no profesar su religión. Entonces, al ser infieles, a las mujeres, por ejemplo, las asocian como con la perdición, la inmoralidad, la deshonestidad. Entonces, también como que limitan sus interacciones con nosotras. Y de entrada las mujeres extranjeras pues no tenemos buena reputación, es sinónimo de perdición. Entonces el trato que recibimos tampoco es como muy honesto de parte de ellos, porque nos quieren tratar como inmorales y hacen propuestas deshonestas para uno, y eso también complica como nuestra estancia o nuestra permanencia dentro de lo que es la cultura o en la interacción. Y allá también hay como una separación entre hombres y mujeres. Un hombre no puede hablarle directamente a una mujer a no ser que alguien lo introduzca dentro de la cultura. Y pueden saludar, sí, pero no puede haber ningún tipo de contacto. Entonces es importante también que uno tenga este conocimiento, porque si no se cometen errores que a uno lo pueden como vulnerar o poner en riesgo. El tema de seguridad es muy importante, eh, porque uno entra a una cultura completamente diferente. Entonces hubo varias situaciones de riesgo que uno puede como vivir, y se viven diferente a como si uno estuviera en su país, sobre todo porque está en un lugar desconocido, donde no hablan el idioma, donde uno no sabe cómo pedir ayuda. En este caso, por ejemplo, yo me enfrenté a una situación, vivía en un barrio y en ese barrio viví como la situación del intento de un asalto. Y digo intento porque la persona se aproximó a mí, intentó robarme, y en ese momento lo que yo hice fue clamar a Dios y reprendí. En cuanto él me escuchó hablar, él retrocede y de pronto se queda así como pasmado,
se queda paralizado y después empieza a pedir perdón en su idioma y corre. Se dio como se asustó y corrió. Entonces yo pude seguir como mi camino, llegué a casa, pedí ayuda como a la familia con la que yo me hospedaba y ellos supieron indicarme qué hacer en caso de que otra vez se volviera a presentar. Entonces esa fue una de las situaciones que vivía allá. Otra fue que en la escuela donde yo estudiaba el idioma sufrí el acoso de algunos compañeros quienes que me preguntaron por qué yo no pertenecía a su religión. Y después de comenzar un rato con ellos y exponer algunas situaciones, dejamos como la conversación ahí, tuvimos un espacio de receso y en el intermedio del receso algunos adolescentes que eran como 4 o 5 me rodearon y empezaron a decir kill you y amenazarme de esta manera. Sí, era como en un tono muy tajante y un tanto amenazador. Yo en ese momento no supe qué hacer y una de mis compañeras, que ella era también extranjera de otro país, pero sí pertenecía a su religión, me llevó nuevamente al salón y ahí pudimos como continuar con la conversación, no de este tema, de lo que se había vivido afuera del acoso, sino cambiamos de tema y me explicó que no corría riesgo con eso, que podía como confiar y salir como segura porque eran adolescentes y probablemente no llevarían o ejecutarían lo que ellos estaban diciendo, que lo estaban haciendo porque estaban enojados, porque yo no pertenecía a su religión, pero que no todos en ese país eran así. Entonces, sí se siente como el acoso y se siente como la agresión y el rechazo de los demás, pero después de eso también pude preguntar con los líderes del equipo qué se hace en esos casos, cómo ellos se han presentado y pude aprender un poquito más a ser como más reservada, pero también a poder evadir este tema de este tipo de situaciones. Cuando entré al país me tocó enfrentar algunos retos. Entre estos retos, el aprendizaje del idioma. Hay un idioma que es del país que los conquistó, que alguna parte de la población no habla y nos servía también para comunicarnos entre extranjeros. Pero el otro idioma era como elegir un idioma de los locales, es un país multilingüista. Entonces tenía que elegir un idioma local para empezar a aprenderlo y poderme relacionar. Y esto no solamente es como para compartir un algo, sino también para sobrevivir, porque de pronto uno se sube al taxi o va a la tienda a comprar un algo o quiere como acudir a algún lugar y tiene que saberse comunicar. Entonces fui aprendiendo poco a poco el idioma para poder entablar una conversación con ellos y por lo menos empezar como a aprender acerca de la cultura. La otra es como aprender acerca de sus creencias, que es lo que ellos consideran como más valioso o importante dentro de su cultura, a respetar las formas de relacionarse, ya que son completamente diferentes a lo que se practica en esta parte de lo que es el continente. Entonces todo es muy diferente y la vida allá se ve desde otro lente, desde otra cosmovisión. Y hay cosas que para nosotros podrían parecer como tan normales, pero ellos se asombran o se asustan como de algunas situaciones, como traer el pelo descubierto, la cabeza descubierta y mostrar el cabello. Entonces son cosas que uno tiene como que también tener en cuenta. Tienen considerado también el vivir con modestia y uno tiene que ajustarse también en cuanto a la ropa para poder vestir allá porque lo hacen como muy diferente a como nosotros acá en el occidente lo hacemos, y si uno se viste como se vestiría acá, eso podría ser considerado una falta de respeto a su cultura y a la sociedad en general. Aparte de esto, pues hay algunas reglas sociales que se deben de seguir y uno tiene que ser muy apegado a estas reglas sociales. El desconocimiento de ellas pues no nos hace exentos porque lo ven como muy marcado, más si uno es extranjero, o sea, de uno como extranjero esperan lo peor y eso también es un motivo de rechazo o un motivo para que ellos cierren como la puerta y no quieran a uno conocerlo.
Entonces también uno tiene que tener cuidado con su comportamiento, con su conducta, de lo que ve como normal acá, para adaptarse a la cultura y a la cosmovisión de ellos, y tratar como de no ofenderles y ser como bien recibido dentro de su localidad o de su contexto en el que ellos se mueven. Dentro de las necesidades que puede experimentar el país, considero que son trascendentes las necesidades espirituales. Tienen puertas cerradas para la predicación del Evangelio, están los países de persecución. Entonces sería bueno orar para que Dios abra las puertas en el plano físico, es decir, que los gobernantes puedan aceptar la predicación del Evangelio y puedan abrir sus fronteras para que la palabra de Dios corra dentro de su país, y Jesucristo pueda ser predicado en ese lugar. Y que Dios también rompa las barreras espirituales que los mantienen a ellos cautivos, que se les revele tanto en sueños como que ellos puedan tener los oídos abiertos para cuando el mensaje les sea presentado por los obreros que están colaborando allá. Entonces, esta sería como una de las situaciones. Y en cuanto a la persecución que está viviendo en el país hacia los cristianos, pedir que la fe de aquellas personas que son cristiana sea fortalecida, y que aún en medio de la persecución o de los desafíos que ellos enfrentan, puedan hacer que la palabra de Dios llegue a más personas, que no falte la fe cuando se necesite. Y orar también por los obreros que ya están ahí, por la salud de ellos. Es complicado cuando alguno de ellos se enferma, porque no hay especialistas en ese lugar. Entonces muchos de ellos tienen que abandonar el ministerio para salir a atenderse a otros países o a su mismo país, y tienen que regresar. Y eso también es doloroso para ellos, y el readaptarse. Y también orar por la educación del país, ya que también muchos de los obreros tienen hijos, y al no tener un nivel de educación ahí, tienen que salir para poder continuar con la crianza y también el desarrollo de sus hijos en otros lugares. Y algunas cuestiones generales: en el país se vive desnutrición, pobreza, hambre. Entonces estar orando también para que Dios eh, supla esas necesidades, pero también para que haya en materia de desarrollo proyectos que ayuden también a la población hacia este desarrollo, causarlo como a la parte de producir algo que les permita como sobrevivir y tener ingresos por su economía como país. Entonces hay muchos motivos por los cuales podemos empezar orando, y estos considero que pueden ser algunos.